noches tengan ustedes. Es un gusto verlos nuevamente por esta plataforma de IntelliJuris y por supuesto apreciamos enormemente la generosidad que tienen para compartir con nosotros esta mesa de análisis, de conocimiento. Y qué mejor que quienes estén ahora acompañándonos sean dos expertos en el tema que nos convoca. Haré una muy breve presentación porque tampoco se requiere más. Muchas gracias, Mónica, por haber aceptado estar con nosotros. Mónica Lugo es una muy querida. Tiempo atrás estábamos haciendo memoria en estos momentos de la antesala. Solamente diré muy brevemente que Mónica fue parte del equipo de negociación de tratados comerciales de la Secretaría de Economía y en 2019 fue asesora de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el proceso de ratificación del TEMEC. Actualmente es directora de Relaciones Institucionales del Grupo Prodensa. Muchas gracias, Mónica. Bienvenida a este webinario. Y por otra parte está también con nosotros Memo García, igual otro querido amigo de mucho tiempo atrás ya. Memo es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Harvard y profesor asociado de la Escuela de Leyes de Texas A&M University, donde se especializa en resolución de controversias internacionales en el derecho energético internacional. Memo tiene producciones muy relevantes que les recomiendo que las busquen sobre problemas tales como yacimientos transfronterizos y lo que esto implica. Así es que, Memo, muchas gracias y bueno, hasta donde estás, un cálido y afectuoso saludo por allá y qué gusto verlos y verlos bien, ¿no? Bueno, pues el tema tiene que ver con una dimensión que hemos estado abordando, pero la verdad es que hemos abordado tangencialmente respecto de cuáles son las implicaciones que tienen las distintas acciones del gobierno mexicano, tratándose de inversiones extranjeras en ciertos ámbitos de la industria energética. Y bueno, por supuesto, ahora con la reciente publicación ya y entrada en vigor de las reformas a la ley de la industria eléctrica, creo que adquieren una dimensión especial. Y bueno, qué mejor que invitar a dos especialistas en este tema que conocen las entrañas del problema y que nos pudieran ilustrar a aquellos que solamente tenemos ciertas referencias genéricas al tema. Y para iniciar, le pido a Mónica que nos haga una explicación y ahí, pues, por supuesto, le pediría que fuera desde el ABC para que podamos tener como elementos comunes. No descarto que, por supuesto, en el auditorio y por lo que he visto hay expertos que les parecerá una reiteración, pero no todos estamos en esa misma condición. Así es que, Mónica, pues, adelante. Muchas gracias, doctor. Primero que nada, pues agradecer la oportunidad. Es un honor para mí estar en este foro y compartir el panel con Guillermo. O sea que muchísimas gracias por considerarme. Y bueno, pues yo quisiera primero que nada explicar un poquito en términos generales en dónde podemos encontrar esta defensa a la inversión o en dónde se encuentran los aspectos de inversión en los tratados de libre comercio, ¿no? Esto es un aspecto fundamental porque evidentemente el intercambio de mercancías no es nada más eso, ¿no? Cuando hay un comercio entre dos naciones, también hay inversiones que son sumamente importantes y que esto hace que se genere no solamente el comercio como tal, sino pues una derrama económica y de conocimientos y de tecnología sumamente importante en las economías de los países. Entonces, una parte que es paralela y que adiciona en muchos casos a los tratados de libre comercio
son los acuerdos también para la promoción y protección recíproca a las inversiones, conocidos mejormente como los APRIs, ¿no? Y estos son acuerdos bilaterales, ¿no? Normalmente entre los países, que tienen como objetivo justamente eso, el proteger la inversión y el ser un marco jurídico internacional que sirva como lineamiento para, en caso de que haya alguna violación por parte de una de las partes, pues se pueda recurrir a un mecanismo en donde pueda haber consecuencias económicas justamente para que se cumpla, ¿no? Es una cuestión, es un contrato básicamente entre dos partes a nivel internacional, y si hay alguna violación ante este marco jurídico, pues hay consecuencias monetarias al respecto, ¿no? Entonces, en términos generales, esa sería la explicación, pero el objetivo final, pues es obviamente el garantizar la confianza, la seguridad, la certidumbre de las inversiones en los países a los que van, ¿no? Entonces, México tiene una red de tratados, no solamente de libre comercio, sino de APRIs. Son aproximadamente 29 APRIs que tenemos con 50 países, que incluyen de todos lados del mundo, ¿no? Tenemos con Argentina, con Alemania, con Bielorrusia, China, Corea, todas partes del mundo tenemos, básicamente con China es muy importante porque con China no tenemos un tratado de libre comercio, pero sí tenemos una APRI con ellos, en donde pues hay una garantía para los inversionistas de que al poner su dinero, ¿no? Va a haber un respeto a estas inversiones. Entonces, es un seguro básicamente para los inversionistas que van a esos destinos, ¿no? Para asegurarse que se van a respetar sus inversiones y que no solamente va a ser a corto o mediano plazo, sino que va a ser algo a largo plazo, que eso es sumamente importante. Entonces, cada APRI es distinto, cada APRI se negocia de manera distinta, no todos tienen el mismo contenido, tienen distintas disposiciones y distintos alcances de acuerdo a cada país, ¿no? Pero básicamente ese es el marco general, y pues México, como ya les dije, tiene una gran red de APRIs y de tratados de libre comercio. Entonces, en los tratados de libre comercio también se encuentran disposiciones específicas para proteger las inversiones. Incluso muchas veces cuando se negocia un tratado de libre comercio y ya se tenía un APRI, se cancela el APRI porque ya se incluyen las disposiciones para la protección de las inversiones en ese tratado de libre comercio. Esto nos pasó, por ejemplo, con Australia cuando negociamos el TPAT, o con Panamá cuando negociamos el TLC con Panamá, perdón. Entonces, digamos, esto es algo común que se hace en las negociaciones y que simplemente retoma lo que tiene el APRI en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, en específico, México, ustedes bien saben, hicimos una reforma energética en 2013, y a partir de entonces, incluso desde un poquito antes, México empezó a negociar sus tratados de libre comercio muy activamente, ¿no? Empezamos la negociación en 2012 con el antes conocido TPP, que ahora se conoce como el TPAT. A finales de 2012 empezamos esa negociación. En 2000 ya estábamos negociando Alianza del Pacífico, justamente, ¿no? También. Y empezamos la modernización con la Unión Europea, con otros países de manera bilateral, también empezamos las negociaciones, y como bien saben todos, en 2017 empezamos la negociación o renegociación del Telecam. Y esto es sumamente importante porque hay una integración directa, ¿no? De la reforma energética en estos tratados de libre comercio que México negoció a partir de que se hizo la reforma energética. Entonces, para entender un poquito más, voy a hablar posteriormente de eso, pero en los tratados de libre comercio, nada más explicar un poco en dónde se encuentran estas disposiciones que protegen la inversión. Hay un capítulo específico a inversión, ¿no? Que establece también el marco jurídico y las disposiciones generales que protegen o que los países deben de seguir para proteger estas inversiones.
y establecen conceptos, ¿no? Que se deben de proteger, como lo que es trato nacional. ¿Qué quiere decir? Que no hay discriminación a extranjeros y nacionales, sino que todos se deben de tratar igual. A nación más favorecida, que quiere decir que lo que tú das en un organismo internacional igual lo tienes que extender a los demás, o lo que das aquí lo tienes que extender a los demás socios del tratado. A otras consideraciones, que es expropiación, que se considera como transferencias, y una serie de conceptos que son el marco, la guía jurídica, digamos, por los cuales las partes se deben de regir, tienen que seguir, ¿no? Entonces, el mismo tratado establece también un mecanismo en caso de que haya un incumplimiento de este marco jurídico. ¿Y en dónde se establece eso? Existe un mecanismo de solución de diferencias, que es un panel, ¿no? En donde se establecen, se hace un juicio básicamente, en donde pues un panel determina si hay un daño o no, o si hay una violación o no. Entonces, en el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, existe el capítulo sobre inversionista-Estado, que es este mecanismo en donde puede haber una disputa de los inversionistas directamente hacia el Estado que está causando el daño, que no está respetando los acuerdos establecidos en el capítulo de inversiones. No solamente en ese, hay otros capítulos también que tienen que ver con las inversiones, pero digamos que ese es como el más general, ¿no? Pero también hay otros que pueden tener influencia indirecta, servicios de inversión, por ejemplo, o el capítulo de comercio transfronterizo de servicios también, ¿no? Entonces, hay unos que tienen una consecuencia indirecta, y otros que, como el de inversión, pues es directamente le afecta a él. Pero en términos generales, pues ese sería el marco, digamos, jurídico, la guía que se tienen que guiar las partes, y bueno, ¿cuáles los lineamientos generales de un capítulo de inversionista-Estado? Pues que se establecen ahí las condiciones que tienen que seguir los inversionistas para llevar un caso frente a un panel, cómo se van a seleccionar los panelistas, cuánto tiempo, qué tienen que hacer. Entonces hacen se hace ahí todo este lineamiento sobre cómo se presenta el caso, ¿no? Y esto está obviamente en el TEMEC, y no solamente en el TEMEC, están en otros tratados de libre comercio. Pero esto es en general, ¿no? Las disposiciones que tienen los inversionistas para hacer valer la protección de estos derechos. Si quieren, aquí lo dejamos, Guillermo. No sé si tengan alguna duda en particular sobre esto, y luego nos extendemos un poquito en cómo está reflejada la reforma energética, ¿no? En el TEMEC, y por qué sería violatoria o no a, digamos, la reforma recientemente aprobada y ya en vigor, que justamente hoy hubo un fallo de suspensión, pero que digamos que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Muchísimas gracias, Mónica. Memo, una primera aproximación al tema por tu parte. Gracias, doctor, y gracias, Mónica, por estar aquí. La verdad es que me es un gusto, no solamente porque el doctor fue mi profesor y con él aprendí Derecho Administrativo todos los años en el ITAM, y ahora con Mónica, que tiene muchos años de experiencia, haber negociado. Bueno, para mí es un gustazo estar aquí con ustedes. Igual, Memo. Igual. Yo voy a enfocarme un poco a lo importante que son estos tratados para el sector energético. Y en el sector energético, hablo en el sentido más extenso, no solamente la producción de energía eléctrica, sino también incluso, por ejemplo, la extracción de hidrocarburos. Imagínate nada más que tú eres un inversionista que vas a ir a un país como México, que te invitan a participar en un sector como el energético, y tienes que poner varios años de capital para poder siquiera empezar a ver algo de utilidad dentro de los siguientes 8 o 10 años. Porque estas inversiones requieren muchísima infraestructura, requieren muchísimo riesgo, y muchas cosas pueden pasar en esos 8 años en lo que tú empiezas a recuperar tu capital. Por eso los tratados bilaterales de inversión y los capítulos en los tratados de libre comercio son tan importantes para los inversionistas, porque les aseguran
que el Estado por lo menos les está poniendo unas reglas del juego que ellos pueden entender y que van a durar durante el tiempo de vida de la inversión. De otra manera, como inversionista, no es tan atractivo ir a un mercado donde no te dan ese tipo de seguridad. Digo, hay casos excepcionales y hay mucha literatura que se ha escrito sobre casos, por ejemplo, como Brasil, que no ha ratificado esos tipos de tratados y aún así recibió inversión extranjera. Pero en general, si tú eres un inversionista y tienes dos opciones, te vas a ir por aquella que te da más seguridad, ¿no? Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque eso es justo lo que está pasando ahorita con las empresas que vinieron a México a invertir y a empezar a generar energía renovable. Bueno, pasa la reforma energética, Mónica más o menos nos explicó que en ese momento estaban los tratados negociando, llega la nueva administración y como ya sabemos pasa esta nueva ley. ¿Cuáles son los elementos de esta ley que yo veo que generan cierta incertidumbre y que por lo menos empiezan a afectar directamente esta expectativa que tenían los inversionistas a largo plazo? Número uno, el tema del despacho, ¿no? Cuando ellos vinieron a invertir, les dijeron que se iba a comprar la energía que fuera más barata, no la que la CFE quisiera, no la que el Estado escogiera discriminatoriamente. La nueva ley quita esa regla y ahora ya no es la energía más barata la que se va a despachar. Los permisos que se daban, por ejemplo, como los certificados de energías limpias, estaban muy establecidas las reglas. Ahora se las pueden dar a cualquier tipo de productor sin importar qué tan vieja sea su planta productora. Antes existían reglas para otorgarlas. Todo eso ya se modificó. Se van a revisar los contratos que se habían otorgado antes y que se habían firmado antes, incluso los que se habían quedado en la ley legada de la ley anterior de producción que se vendían a la CFE, se van a revisar para ver si no son leoninos. Entonces, si tú eres un inversionista, me van a revisar los contratos, me van a cambiar las reglas por las que yo despachaba. Todo esto, pues obviamente empieza a generar incertidumbre. Entonces, concretamente, ¿qué tipo de capítulos te empieza a generar ruido? Y aquí voy a hablar un poco del TEMEC, porque se habla mucho del TEMEC y el TEMEC como ejemplo, pero como bien dijo Mónica, hay otros tratados que no son el TEMEC. Tienes APRIs firmados con España, entonces las empresas españolas que vinieron a invertir en renovables, a ellas, por su nacionalidad, les tocaría el APRI firmado con España. Las empresas canadienses les aplicaría el TEPAC, porque el capítulo del TEMEC no cubre a las empresas canadienses, solamente cubre las inversiones entre inversionistas estadounidenses y los mexicanos en ciertos sectores, en México, en ciertos sectores cubiertos. Eso está muy establecido en el capítulo 14. Entonces, ¿qué principios te pueden dar a afectar? Los inversionistas van a argumentar, si yo fuera un inversionista, empezaría, esto es una expropiación indirecta. ¿Por qué? Porque cuando yo hice mi inversión, mis planes de inversión incluían que yo iba a poder recuperar mi capital en ciertos tiempos bajo estas reglas del juego que ahora están modificadas. Entonces me estás expropiando de tal forma que yo no voy a poder recuperar mi capital. No hay un trato justo y equitativo porque estás beneficiando a la CFE cuando tú me prometiste que yo iba a entrar en las mejores condiciones y si yo producía más barato me ibas a comprar a mí y no ibas a beneficiar a la CFE, ¿no? Entonces no hay trato justo y equitativo, hay una posible expropiación indirecta y hay un trato discriminatorio, ¿no? Porque estás beneficiando a ciertos actores, les estás dando un monopolio frente a los inversionistas extranjeros y también los privados, que en este caso hay algunos inversionistas privados mexicanos que tendrán que seguir otro camino, pero muchos de los inversionistas extranjeros podrían argumentar que hay discriminación. Bueno, esos son por lo menos 3 principios que si yo fuera inversionista, yo alegaría. ¿Qué puede alegar el Estado? El propio capítulo 14 también te dice que no se puede interpretar el capítulo de tal forma que prevenga o evite que el Estado tome ciertas medidas que protejan la salud, el medio ambiente, la seguridad y son objetivas y tienen objetivos regulatorios legítimos, ¿no? Esto se puso porque ha habido muchos casos donde sí ha habido abuso. Esa es una realidad. Cuando el Estado intenta implementar sobre todo medidas medioambientales a ciertas inversiones y sí quitas cierta utilidad porque tienes que adaptar las plantas o tienes que hacer estas cosas, los inversionistas dicen, me estás afectando mi inversión, oye sí, pero tiene un bien legítimo, el objetivo legítimo del Estado es mejorar el medio ambiente, ¿no? No es discriminatorio, hay un objetivo legítimo regulatorio detrás que
el Estado puede avanzar. Entonces el TEMEC te lo permite, te permite tomar ese tipo de medidas. ¿Qué otro tipo de disposiciones? El artículo 32, por ejemplo, en las excepciones generales establece también que el Estado puede proteger intereses esenciales de seguridad. Entonces el Estado puede argumentar, en algunos casos, cuando la seguridad nacional o ciertos sectores o ciertos intereses de seguridad están en riesgo, pues puedo tomar ciertas medidas para afectar al inversionista. Piensa, por ejemplo, lo que pasó ahora en Texas, cuando Texas dejó de venderle gas a México, ¿no? Muchos decían, oye, eso es violatorio del TEMEC. Entonces, imagínate el efecto que había tenido para el estado de Texas exportar gas mientras aquí se estaba la gente muriendo de frío, ¿no? Entonces, hay ciertas medidas ahí que se pueden tomar de seguridad. Eso podría también argumentarlo el Estado mexicano. El problema es que, y aquí eso es un mensaje para la mayoría del público, es que muchos de estos casos, lo que termina interpretando el Tribunal de Inversión es, ¿habría podido tomar el Estado medidas menos restrictivas a la inversión y al comercio? O sea, ¿había otras opciones disponibles para el Estado antes de tomar estas medidas que son legítimas? Por lo menos así los plantea el Estado, pero que podrían haber afectado menos la inversión, y ahí es donde yo creo que va a perder el caso México. Porque cuando uno analiza las alternativas que tenía el Estado mexicano, si la idea era beneficiar al consumidor, pues no me queda muy claro que las medidas que está tomando la CFE van a beneficiar al consumidor. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más caro producir con combustóleo o con carbón que lo que estaba produciendo las energías no renovables. Si el tema es asegurar el suministro, tampoco me queda muy claro, porque cualquier especialista en energéticos lo que te va a decir es que lo que tienes que tener es una diversificación de fuentes de producción de energía. No está peleada la soberanía energética con tener renovables, plantas de ciclo combinado que se basen en gas natural, termoeléctricas. Lo que tienes que tener es una diversificación para que, dependiendo de lo que está pasando durante la temporada del año, tú siempre puedas asegurar el suministro de electricidad. Cuando tú empiezas a cortar la posibilidad de tener más diversificación, pues no estás realmente asegurando el suministro. Lo que estás poniendo es en riesgo porque estás poniendo todos los huevos en una sola canasta. Entonces, si el objetivo era ese, pues tampoco me queda muy claro que sea menos restrictivo. Entonces, esos son un par de ejemplos del tipo de medidas que pueden tomar. Otros capítulos que también están allá afuera, que se están violentando, que no son necesariamente de inversión, pues está el capítulo de competencia. También hay un capítulo de medio ambiente donde México se comprometió, México, Estados Unidos y Canadá, a mejorar las prácticas regulatorias en favor del medio ambiente. No necesariamente hablan de reducir el carbón, y eso podemos hablar en emisiones de carbón, pero sí mejorar el medio ambiente. También hay un capítulo, el capítulo 28, de mejores prácticas regulatorias, donde las prácticas regulatorias tienen que tener un análisis sobre medidas que no sean restrictivas al comercio, que no afecten al TEMEC, que sean transparentes, que haya participación del público. Y yo creo que la ley que acaba de pasar en muchos de esos aspectos no sacó una buena calificación, porque si bien no hicieron un parlamento abierto, no se tomaron en consideración las posturas en el parlamento abierto, no, empezaron por lo menos con un decreto hace unos meses, ¿recuerdas cuando empezó la pandemia? Que incluso se declaró en contra de la libre competencia por órganos especializados, la Suprema Corte también lo echó para abajo. Entonces, en muchos sentidos, me parece que también la parte de promoción de mejora regulatoria también ahí fracasa. Si quieres, ahí la dejamos. Ya podemos luego entrar también en detalles cómo se coló por detrás de la puerta también el TPAC, que también, digamos, senta una base mínima sobre el tema de inversión extranjera en materia energética, porque sí, como bien dijo Mónica, lo metieron como textualmente, metieron la reforma energética en el TPAC, y el TEMEC hace mención a la TEPAC a través de ciertas cláusulas, sobre todo en el artículo 32.11. Muchas gracias, Memo. Bueno, las dos intervenciones nos dan ya un panorama muy bueno y muy que nos permite ubicar dónde pueden estar los problemas y cuáles son los escenarios. Ahora, regreso con Mónica. Sin meter mayor precisión, pero uno escucha en las expresiones, por ejemplo, de la Secretaría de Energía, cuestiones tales como que no hay una violación al tratado o a los tratados celebrados, porque México en la negociación estableció que
se reservaba decisiones soberanas y particularmente en materia energética. Entonces es un enunciado muy genérico y me gustaría que profundizaras un poco más sobre este tema. Pero además que lo ligaras con otra cuestión que también ha salido en los medios de comunicación. Memo nos planteó ya cuál puede ser una vertiente en donde los inversionistas ante este tipo de afectaciones pudieran ejercer alguno de los medios establecidos en los tratados. Pero también hemos visto expresiones, por ejemplo, de congresistas americanos que han hecho pronunciamientos por escrito dirigidos a, ahí no lo tengo muy presente, pero creo que al Departamento de Estado para que a su vez expresar. Entonces tenemos otra dimensión ya más de política internacional, de posibles acciones del gobierno americano y bueno, tenemos esta carta que antes del cambio de gobierno se dirigió tanto a la Secretaría de Energía como al Secretario de Relaciones Exteriores por parte del Secretario de Estado. Entonces, ahí hay otra dimensión. Me gustaría también que nos ilustrara sobre este otro aspecto. Claro que sí, con muchísimo gusto y muy pertinente las dos preguntas. Primero me voy a ir con esta afirmación, ¿no? Y esta declaratoria de todas las mañaneras que hace el presidente sobre que en el TEMEC ya hay un reconocimiento sobre la soberanía de los hidrocarburos de México, ¿no? Él hace referencia a la energía en general, pero hay que recordar que es específicamente sobre los hidrocarburos. Efectivamente, yo les voy a contar un poquito cómo se desarrolló esto y por qué llegamos ahí en las negociaciones. De entrada, México, cuando estábamos negociando, como les comentaba, empezamos la negociación en 2017. La idea del entonces gobierno era terminar la negociación en 6 meses. Incluso, bueno, esa era una de las órdenes prácticamente de Trump, ¿no? Que fuera algo rápido y que fuera en 6 meses. Al principio estábamos teniendo rondas de negociación cada 2 semanas, básicamente, ¿no? Al mismo tiempo estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Entonces era muy complicado para México el estar yendo y viniendo y no solamente eso, el tema de la negociación no es tan fácil como sentarse con tu contraparte y negociar en un minuto, ¿no? Tienes que llevarte todas las propuestas a consulta con el sector privado, a consulta con dependencias de la administración, a consulta con todos los involucrados para determinar la postura de México y poder regresar a hacer contrapropuestas, entonces hacer todo un análisis de las implicaciones que tiene lo que te están diciendo y hacer contrapropuestas y estrategias de negociación para poder llegar a donde tú quieres. No es un proceso tan rápido y no es tan sencillo, y mucho menos cuando se trata de países tan importantes como Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Si bien muchos decían, bueno, es que ya negociaron el TPP y ya los tres países estaban en esa negociación. Recordemos que Estados Unidos se salió cuando entró Trump al poder, pero ya justamente cuando estábamos negociando el TPP, la idea era actualizar el Telecán a través del TPP. Entonces, era en términos generales como sencilla la negociación, era prácticamente ya teníamos una salida que era el TPP y era básicamente sentarse a firmar, pero no era tan sencillo porque el TPP estamos hablando de un universo de países muy distintos a la realidad de Norteamérica, ¿no? Estamos hablando de países como Vietnam, como Singapur, como Brunei, Malasia, que si bien hay ciertas áreas en común, también somos muy distintos, no solamente a nivel de productividad y de desarrollo, sino también de integración, ¿no? Y de desarrollo en muchos aspectos. Obviamente con Estados Unidos y con Canadá nuestro nivel de integración ya es de mucho tiempo, por muchos años, tenemos mucha experiencia en eso, y el nivel que en muchos que alcanzamos en TPP no era suficiente para el Telecam, ¿no? Entonces teníamos que ser mucho más ambiciosos o simplemente cambiar las reglas porque no era la misma realidad de Asia, ¿no? Adaptada a Norteamérica. Entonces, justo, bueno, cambiamos eso, no me quiero extender demasiado en este tema de la negociación, pero
lo que es importante saber es que la negociación iba a ser rápida y se iba a acabar. Entonces, esa era la idea de la administración y se habían incluido otros capítulos que al final de la negociación no aparecieron. Había un capítulo específico de energía, en donde básicamente era de cooperación, en donde los 3 países se iban a buscar la cooperación para intercambiar información, aspectos de mejores prácticas y demás, ¿no? Al final del día, cuando vimos que la negociación se fue alargando, no solamente por esta cuestión técnica que era muy difícil, sino también por cuestiones políticas y demás, por ejemplo, México quería comprar más tiempo porque no queríamos tampoco que el hecho de que ya iban a hacer elecciones en México fuera un factor para Estados Unidos para presionarnos más. Entonces, hubo un acuerdo, ¿no? Y si bien no sé si ustedes siguieron la negociación, pero cuando fueron las elecciones, un poquito antes, hubo un impasse entre Estados Unidos, Canadá. Hubo un tema ahí entre que Estados Unidos nos puso aranceles de acero y aluminio y Canadá prácticamente se para de la mesa, ¿no? Y se levanta y se va. Y entonces Estados Unidos dice, ok, yo tengo un acuerdo bilateral con México. Y entonces fue un momento muy, muy importante en la negociación porque Estados Unidos pensaba que ya tenía la sartén por el mango porque México iba a entrar a elecciones, ¿no? Y entonces básicamente Estados Unidos nos dijo, ya se fue Canadá, entonces si quieres tenemos tú y yo un tratado. Y 2, si no te parece, entonces yo me espero 1 o 2 meses más y entonces acuerdo con el nuevo gobierno. Esto para México era un motivo de presión muy importante, pero al final del día no nos dejamos y dijimos, independientemente de lo que pase, para México no es el tiempo, es la calidad del tratado lo que vamos a buscar. Entonces, pues nosotros podemos tener un acuerdo bilateral si Canadá decide salirse, pero nuestra primera intención es hacerlo trilateral, porque ese es el Telecán y así lo negociamos en estos meses. Y 2, va a haber una transición en este periodo y va a haber un acuerdo con este gobierno de transición. Y efectivamente así fue. Entonces, cuando fueron las elecciones, ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador y inmediatamente nombró un equipo de transición para las negociaciones del tratado que estuvo encabezado por el doctor Jesús Seade, ¿no? Ustedes lo saben, todo el mundo lo conoce. Y fue él el que representaba al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que se sentaba en la mesa para terminar los últimos detalles, digamos, del acuerdo que ya no sabíamos si iba a ser bilateral con Estados Unidos nada más o si iba a entrar Canadá. Entonces, en el momento en el que se sienta el nuevo gobierno en la mesa y revisa todo lo que se había negociado, muchas de las cosas obviamente ya estaban más que acordadas. Esto fue, recordarán, en junio, julio del 2018, ya teníamos un 95% del tratado avanzado, ¿no? Quedaban detalles, obviamente los temas más álgidos estaban pendientes porque esos siempre se resuelven al final y esos se resuelven también a nivel ya sea ministerial o hasta presidencial. Entonces, revisando eso, él vio el capítulo de energía y pensó que no era la mejor decisión para el gobierno entrante, que tiene una concepción, una ideología distinta, ¿no? Sabemos todos que el actual gobierno pues no está a favor de la reforma energética del 2013. Y entonces el contener un capítulo, digamos, de así, aunque no se reflejaba ahí la reforma energética, pero lo hacía políticamente poco viable, para no decir otra cosa. Entonces, justamente por eso, ¿no? Es una de las razones que pues no es tampoco sorpresa de nadie, no se aceptó eso por parte ya de la nueva postura de México, que estaba integrada por el nuevo gobierno de transición. Entonces, lo que logramos hacer, ¿no? Fue cambiar eso por más bien el capítulo 8 que conocemos ahora, que es un capítulo de 3 párrafos prácticamente en donde se establece, más bien es la afirmación que ya se encuentra en la Constitución, que México tiene el derecho como es la propiedad inalienable, imprescriptible de México sobre los hidrocarburos,
porque eso pues sí, o sea, no es nada nuevo, ya lo tenemos ahí. Entonces, esto era también por un fin político, ¿no? Por resaltar esta soberanía que tiene México sobre los hidrocarburos y que las partes, ¿no? Si bien ven el texto, reconocen este derecho, o sea, reconocen que México tiene este derecho que está ya plasmado en la Constitución. Entonces, este es el capítulo que habla el presidente todas las mañaneras y del cual habla también la secretaria de Energía, que dice, bueno, pues es que ya está en el TEMEC que México puede hacer lo que quiera con sus hidrocarburos y porque ya está ahí reconocida la soberanía de México. Sí, porque eso ya está en la Constitución y México puede o no puede cambiar la Constitución si quiere, siempre y cuando, y esto es parte de derecho internacional, esté en línea con los tratados que ya México ha negociado anteriormente, ¿no? Y que entonces ninguna ley, ninguna parte de la Constitución la puede modificar si es contraria a estos acuerdos. ¿Ok? Entonces, ese es como el primer punto que es sumamente importante destacar, porque hay una mala comprensión de cómo se usa este capítulo y por qué está ahí. Claro que tenemos el derecho soberano sobre los hidrocarburos, eso nadie lo cuestiona porque ya está en la Constitución, pero el cambiarlos o el cambiar alguna ley respecto a eso tiene que ir en línea con los acuerdos internacionales que México ha suscrito. Entonces, y además no pueden ser contrarias las medidas que adoptemos a estos tratados internacionales, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión. Otra aclaración es que este capítulo 8 es sobre hidrocarburos, más no sobre energía eléctrica, ¿no? Y otra cuestión es que ahí no está plasmada la reforma energética. La reforma energética, como ya lo dijo Guillermo, se plasma en el anexo, en el anexo 3211, ¿no? En el artículo sobre excepciones y disposiciones generales. Y ahí hay un apartado en donde establece que estas medidas deben de ser conforme a a lo que ya acordó México en otros tratados internacionales que estén en vigor, ¿no? Y el tratado que esté en vigor ya, en donde se refleja la reforma energética, pues es el TPAT, ¿no? El TPP, o antes TPP, CPTPP y ahora TPAT. Entonces, y el TPAT, en el TPAT también, en anexo 1, también de estar ahí reflejado cómo es la reforma energética de México. Entonces, no es una cuestión explícita que se encuentra en el TEMEC, ¿no? Lo tienes que leer en paralelo con el TPAT y hay que entender de dónde viene este capítulo 8, que no es ahí, ¿no? Entonces hay una mala interpretación de este capítulo y que necesitan explicarle al presidente y a la Secretaría de Energía cómo funciona, porque esto no quiere decir que México puede hacer cualquier cosa con su sector energético, ¿no? Y ahí lo dejaría para darle la palabra a mi colega Guillermo. No, muchas gracias, porque esto de que se trata de una redundancia entre lo que dice el tratado y lo que dice la Constitución, finalmente, pues es como la repetición de la obviedad, ¿no? No solo eso, no solo eso. Adelante. Mira, yo le sumaré nada más un par de aclaraciones a lo que dijo Mónica. Uno, el derecho internacional le reconoce a todos los países del mundo, o sea, no nada más a México, el derecho a explotar sus recursos naturales como mejor lo convenga. Eso lo dicen varias resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas, la 183, sobre el ejercicio de la soberanía sobre los recursos naturales. Lo dice también la CONVEMAR. O sea, hay muchos tratados internacionales que dejan muy claro que todos los estados tienen el derecho soberano a extraer sus recursos y a desarrollar sus recursos como ellos mejor les convenga, para beneficio del público. Entonces, no era necesario ponerlo. O sea, esa es la realidad. No era necesario ponerlo ahí. Lo más importante, la parte que yo creo que es importante que tengan todos claros, es que el capítulo 8 también dice que se respetarán los remedios disponibles en este tratado. Entonces, México se reserva el derecho a explotar los hidrocarburos como quiera y son inaliables, respetando los remedios disponibles en este tratado. ¿A qué se refiere con qué remedios?
los remedios de los inversionistas y de los estados vecinos. Ahora, la única aclaración que yo haría a lo que dijo Mónica es que si bien el tratado dice que hay ciertos principios que tienes que cubrir, el tratado no le impide a México cambiar la ley. Eso lo quiero dejar muy claro. Lo que sí le dice a México es que si lo haces, tienes que compensar. O sea, México tiene todo el derecho a hacer lo que quiere. Quiere cambiar la ley eléctrica y afectar a los inversionistas extranjeros, lo puede hacer. Los tribunales internacionales de inversión no le van a decir a México, no, no lo puedes hacer. No pueden declararlo como si fuera un tribunal constitucional. No lo puede declarar inconvencional y dejarlo sin efectos. Lo que hacen los tribunales de inversión, es decir, al haber violado las reglas establecidas en el tratado, México tiene que compensar esos daños a los inversionistas en estos montos. Entonces, lo que va a terminar pasando, si es que estos litigios se continúan, es que le va a costar no a López Obrador, no a la secretaria Nale, a todos ustedes, al consumidor, a los que pagan impuestos, en México, y toda la ciudadanía es la que va a pagar. ¿Y sabes qué es lo peor, Pepe? Que muchos de estos casos llegan a tardarse entre 8 años y 10 años en resolverse. Cuando pasó algo similar en el caso de Venezuela, los casos de ConocoPhillips y ExxonMobil se siguen todavía litigando. Y Hugo Chávez ya se murió, ya está hasta el vicepresidente. Y fue una ley del 2007. Entonces, lo que te termina pasando, y esa es una de las críticas que yo hago mucho al sistema internacional de inversión, es que los casos se pueden litigar y se pueden tardar tanto en resolverse que quien termina pagando los platos rotos son los gobiernos que siguen. Y esto lo sabe muy bien la administración actual en México. Saben perfecto que si se van al litigio y lo terminan aventando y el balón, van a llegar a las elecciones las siguientes elecciones presidenciales y todavía no se van a resolver los casos, se van a seguir aventando el balón. Le va a tocar seguramente al siguiente equipo de transición, y cuando llegue ese equipo de transición, a ver si hay dinero disponible para poder pagar, pagar todas esas compensaciones, porque ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Y ese es otro de los mensajes que me gustaría que se quede al público. Muchas veces, las empresas, sobre todo las empresas energéticas, no les conviene necesariamente irse al litigio por esa razón. Y muchas de ellas van a tener que doblar las manos a la renegociación forzada de estos contratos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas igual y prefieren perder utilidad y tener que readaptar el modelo de negocios hoy a tener que aventarse 10 años de litigio y a ver si les termina pagando el Estado. Esa es una realidad. México siempre ha pagado los casos que ha perdido. Eso es una de las cosas muy características de México. Siempre los ha pagado. Pero eso no quiere decir que al inversionista le convenga. Y lo vimos muy claro, por ejemplo, en el caso de los gasoductos renegociados cuando entró Bartlett a la CFE. ¿Se recuerdan estos gasoductos que traen el gas de Texas? La CFE los forzó a renegociar. Ellos tenían la oportunidad de haber también intentado un litigio internacional. ¿Y qué hicieron? Se sentaron y renegociaron. La Auditoría Superior de la Federación ya nos dijo que nos va a salir todavía más caro porque extendieron el plazo, aunque bajaron las tarifas, pero extendieron el plazo. Entonces las empresas lo saben. A veces hay que sentarse a renegociar. Y te voy a dar un ejemplo también concreto. En el caso de Venezuela, cuando se hizo la renegociación forzada de los contratos de hidrocarburos, de los 38 que se habían firmado en la apertura petrolera de los 90, 36 se renegociaron. Solamente 2 terminaron el litigio. Y las empresas, ¿qué dijeron? Pues mira, ya tengo los fierros puestos, ya tengo yo los planes de negocio, ya tengo el financiamiento, yo tengo unos inversionistas, pues igual le recibo menos, pero es mejor eso aventarme un litigio a largo plazo. Los 2 proyectos que se fueron al litigio, curiosamente, eran proyectos donde los pozos iban en caída. Entonces ya las empresas dijeron, bueno, pues ya de caída el pozo de todos modos, pues vamos a tratar de sacar algo de litigio, porque si nos quedamos aquí de todos modos ya el pozo está en caída. Entonces, ahí la dejamos porque... Es la lógica de lo perdido lo que aparezca, por supuesto, ¿no? Y de negociaciones abajo del ring, pues, ¿no? Exacto. Bueno, no, muchas gracias, Memo. Tenemos preguntas bien interesantes. Memo Zúñiga, un querido amigo, dice, hola a todos y gracias. ¿Cómo será la interacción entre las obligaciones de protección a la inversión de TEMEC con las obligaciones derivadas de tratados multilaterales
en materia ambiental a la luz del artículo 24 del TEMEC y tomando en consideración que Estados Unidos, México y Canadá son todos partes del Acuerdo de París. Eso es bien, bien interesante, ¿no? Bueno, Ramón Aceves, es correcta la idea consistente en que si bien México tiene el derecho de decidir sobre sus recursos naturales, realizó los cambios anteriores en materia energética, ¿cumplió ese derecho? Alicia Monagas, son altamente costosos los litigios y al final no creo que sea expropiación que debería generar el pago de una justa indemnización. Es una nacionalización. Bueno, ahí entramos al tema terminológico. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? A ver, ahí aquí abrimos ya, cambiamos como el orden, pero bueno, tenemos estas preguntas y otras bien interesantes. Memo, Mónica. Gracias, doctor. Nada más, a mí se me pasó la segunda pregunta que me había hecho sobre el tema Estado-Estado, el mecanismo de solución de disputas entre Estado y Estado. Y nada más para añadir a lo que decía Guillermo, sobre lo costoso y el tiempo que implica uno de estos paneles, ¿no? Y es lo mismo que sucede en un panel Estado-Estado. Y claro que existe esta posibilidad, o sea, los inversionistas pueden recurrir a sus gobiernos y decir, como justamente lo señalaba, por medio de sus representantes o congresistas, pedirle o directamente al Ejecutivo, pedirle que promueva un panel, ¿no? Por el mecanismo de solución de disputas y también se haga un juicio en ese sentido, ¿no? Entonces, puede tener las dos vías y una no impide que se haga la otra. Al contrario, se puede reforzar y se puede hacer. El tema es justamente lo que decía Guillermo, que pues va a ser un tema sumamente costoso, ¿no? También para el gobierno y sobre todo el tiempo, porque pues se tiene que juntar a los panelistas, se tiene que llevar todo el proceso de determinación de fallo, de investigación y demás. Entonces, pero bueno, existe esa posibilidad. Y otra consecuencia que puede ser, ¿no? Que también es importante señalar que puede ser costoso para México, no solamente en términos monetarios, como tal de pagar una indemnización o de pagar una demanda, sino también en este aspecto de Estado-Estado, los países pueden tomar represalias, ¿no? Entonces, sí, cuando hay un fallo, digamos, un país puede tomar represalias, pero normalmente, como tardan tanto tiempo, muchas veces los países nos esperan para que se determine un fallo. Y entonces, bien Estados Unidos o Canadá, ¿no? Pueden decidir, pues, es tan grande el daño que me está causando México, que yo voy a poner una represalia a los productos que me exportan ellos, ¿no? O algún producto de exportación mexicana que sea muy importante para la industria y que a lo mejor ellos también en un afán de ser proteccionistas para ciertas industrias, estamos hablando a lo mejor del sector agroalimentario o manufactura, ¿no? Que puedan decir, o acero, ¿no? Justamente que es uno de los temas más importantes en Estados Unidos ahora, que puedan determinar, poner represalias comerciales a las exportaciones mexicanas en estos productos y entonces hay una doble afectación para México. No es nada más las demandas en términos monetarios que está haciendo, sino sectores importantes que en donde México exporta pueden ser afectados, ¿no? Entonces, esto también hay que considerarlo, que no es nada más el tema inversionista-Estado y que aunque México pague, que sea a largo plazo, puede haber una afectación inmediata si Estados Unidos o Canadá o otro país que tenga un tratado de libre comercio o que esté dentro del régimen comercial de México se vea afectado por esta decisión. Ahora, pasando a la otra pregunta, si me la puedes repetir otra vez o si quieres, Guillermo, tú intervenir para ir una y una, como gusten. Bueno, pues vamos rápido. La pregunta de Guillermo es muy importante porque sí, en el capítulo 24 se incluyeron, como lo mencioné antes, el tema medioambiental. Y en ese capítulo los tres países se responsabilizaban de varias cosas, pero lo más importante es que se comprometían a implementar sus leyes medioambientales, incluyendo acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente.
Y ahí está el tema, y por eso la mención al Acuerdo de París es tan importante. Además, el capítulo lo que permite es algo innovador, que eso no existía antes, es que los individuos también puedan presentar una queja ante una comisión de temas medioambientales establecida por el TME, si ven que el país decide no implementar sus acuerdos medioambientales y eso está impactando el acuerdo, el comercio y la inversión de los tres países. Entonces, los individuos, cualquiera que esté escuchando esto, podría presentar una queja a la comisión. La comisión, hay todo un protocolo ahí de qué hace la comisión, revisa la evidencia, tiene que asegurarse que es una queja legítima, que no nada más están acosando a una industria en particular, que tienen evidencia de que no se está implementando y no nada más son recortes de periódico. Y además esa comisión, una vez que discute, le pide al Estado, contesta, es verdad que tú decidiste no implementar tus leyes medioambientales y eso está impactando, y el Estado puede contestar. Si el Estado contesta y la comisión no está contenta, se podría eventualmente generar un panel, como los que menciona Mónica. Pero digamos, hay varias etapas ahí. Lo que te está permitiendo, por lo menos el tratado, es un mecanismo para empujar a que los países implementen sus leyes medioambientales. Esto fue una de las cosas que, por ejemplo, los demócratas acá en Estados Unidos fueron los que más empujaron. Dijeron, necesitamos tener dientes al capítulo laboral y al capítulo medioambiental, y este fue uno de los dientes que incluyeron. Entonces, ahorita, por ejemplo, en los litigios que se están llevando en México, justo la suspensión de hoy, hacía mención al Acuerdo de París, hacía mención a varios tratados internacionales en materia ambiental donde México está afectando. ¿Por qué? Porque el consumo de combustóleo es contrario a los compromisos que tiene México a nivel internacional. Las energías renovables son las mejores prácticas para reducir nuestras emisiones de carbón. Entonces, ahí está la contradicción. ¿Podría activarse el capítulo 24? Yo creo que sí hay posibilidades de que se pueda activar en ese mismo. ¿Cuál va a ser la solución? No sabemos, es nuevo. Es un nuevo mecanismo que no sabemos cómo se va a desarrollar, no tenemos un precedente claro, pero de que está ahí y es importante como un mecanismo. Hay una pregunta que estaba en la lectura de las anteriores y que parte del comentario de Memo es, hablaste de las medidas de expropiación indirecta y bueno, por supuesto, esta figura me parece a mí muy interesante y que ameritaría algún comentario. Aquí se dice, no se trata de una expropiación, se trata de una nacionalización. Por supuesto, hay un tema conceptual, pero en el caso de los tratados de libre comercio, de inversión, en fin, esta figura de las medidas equivalentes o equiparables a expropiación, los regulatory takings y demás, tienen su propia identidad. Entonces, ahí sí me gustaría que, dada la pregunta y el interés que pudiera tener, que pudieran abundar un poco más en qué es y qué implica. Y seguramente debe haber algunos casos en donde se han derivado condenas a los estados. ¿Sí, Mónica? Ok, perfecto. Pues sí, efectivamente existe este término de expropiación indirecta, que tiene que ver con la posibilidad de que el inversionista tenga acceso a sus inversiones, ¿no? Y que el Estado no se los va a, como dice, pues a quitárselos o a hacer uso de ellos para su propio fin. Entonces, es básicamente el que el Estado debe de mantener las mismas reglas del juego como cuando el inversionista planeó sus inversiones y que cuando llega al país y cuando se mantiene a largo plazo. Entonces, existe esta posibilidad, ¿no? De que, de hecho, hay un apartado específico en el tratado, en el capítulo de inversión sobre expropiación, que define lo que es la expropiación y que justamente está, pues, o sea, definido como tal que las partes no pueden llevar a cabo ningún acto de expropiación o de expropiación indirecta, donde nuevamente, donde los inversionistas no puedan tener acceso a sus inversiones tal y como las planearon al momento de llegar a ese país a llevar a cabo su inversión. Aquí el tema justamente es esta línea delgada entre cuándo es una expropiación como tal, cuándo es nacionalizar una industria o un sector.
y es justamente esa diferencia, ¿no? No habla específicamente de nacionalizar un sector, pero sí sobre cómo llevar a cabo, qué se define como expropiación. No sé, Guillermo, si tú quieras ahondar más a esto, que es más como de tu área de expertise, que tienes más experiencia en eso, pero pues nada más comentarlo. En el TEMEC obviamente está contemplado y obviamente con esta reforma o esta iniciativa de ley, bueno, esta ya que fue ley, pero está suspendida, hay una violación directa a eso y se puede decir que por el hecho de que no se le dé prioridad o que hay más bien, se le da prioridad al uso de combustóleo y al uso de esta, pues otras formas de energía como estaba contemplado, pues sí hay una forma de expropiar, ¿no? Porque no se está respetando la inversión como estaba concebida en un inicio. A ver, Sí, yo nada más sumaría un par de puntos. La expropiación como tal, como figura jurídica, no está prohibida por el derecho internacional. ¿Okay? Para que sea legítima, para que sea legal conforme al derecho internacional, tiene que ser por interés público y se debe de compensar a precio de mercado los activos que se expropiaron. Entonces, eso está establecido en tratados internacionales, también está establecido. Cuando hablamos del capítulo de expropiación, el artículo de expropiación del TEMEC, hablamos de las reglas para que sea una expropiación legal conforme al tratado. Los estados sí lo pueden hacer, nada más que les tiene que costar. Vamos a lo mismo. Esto no es que el estado no pueda hacer las cosas, es que le tiene que costar y le va a costar caro. La expropiación indirecta se difiere con la expropiación tradicional, en que es una expropiación en la que parecería que no te estoy expropiando, no te estoy quitando tus bienes, nada más te estoy haciendo imposible que te beneficies de ellos. Te pongo tarifas, te quito permisos, no te doy la oportunidad de expanderte, te pongo impuestos, a tal grado que yo como inversionista o yo como empresa, pues estoy básicamente trabajando para el Estado. No estoy trabajando no estoy dejando utilidad para mis accionistas, ni para la empresa, sino básicamente lo que hago se lo está llevando el Estado. Sí, mis fierros son mis fierros, el gobierno no me los quitó, pero no puedo yo hacer nada con él, ¿no? Eso es una expropiación indirecta, que es básicamente lo que puede llegar a pasar en este caso, ¿no? O sea, la CFE, el acuerdo de la CFE y la ley no está diciendo vamos a eliminar a la empresa privada. Nada más lo vamos a hacer tan difícil que no lo vamos a hacer redituable estar operando en México, en las condiciones en las que están actualmente. Por eso va a venir una renegociación. Pero es importante aclarar eso. La expropiación en sí no es que esté prohibida en el tratado, nada más que hay ciertos reglamentos, ciertos lineamientos para que esa expropiación sea conforme a derecho internacional. Claro, muchas gracias. Bueno, estamos ya como en la recta final de la sesión, pero nos da tiempo para una reflexión final. Y bueno, si ustedes desean retomar alguna de las preguntas de nuestros participantes, pues por supuesto adelante. Así es que bueno, comenzamos con Mónica. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Pues a ver, voy a ver. Yo antes de contestar una pregunta, yo nada más quisiera hablar un poquito sobre las implicaciones económicas que tiene también esta ley, ¿no? Que obviamente hay implicaciones de índole jurídico, pero hemos hablado poco sobre las implicaciones que tiene para el consumidor final, pero no solamente para nosotros, ¿no? Que quizá veamos nuestro recibo de luz más costoso o que el gobierno tenga que financiar más un subsidio para nivelar los costos, sino las implicaciones que tiene a nivel de industria, ¿no? Y eso es algo que yo creo que es sumamente grave porque pues la industria productiva es lo que nos mantiene y lo que vivimos el día al día, ¿no? Yo sé que no habrán apagones como los que vimos ahora hace unas semanas, tan frecuentes, espero, ¿no? Pero eso podría suceder. Y hablando de eso, o sea, simplemente con ese día que tuvimos, no me acuerdo el día exacto que fue, pero que tuvimos un apagón tras otro, eso implicó millones de dólares de pérdidas en industria de manufactura, por ejemplo, ¿no?
Y eso es lo que debemos de ver también. No solamente son las implicaciones a nivel de inversionistas, que sí hay una afectación en la confianza real, ¿no? Porque no es nada más, ok, me vas a pagar, y sí, México paga, y México lo puede hacer, sí, a largo plazo, quién sabe cuándo, te pago, pero el daño que se está haciendo a la confianza actualmente, yo creo que eso ya sucedió y no estamos viendo lo irreparable que puede llegar a ser, ¿no? Digamos, con las bases que está sentando el actual gobierno, con los inversionistas, con sus socios comerciales y con su base productiva. Y eso me parece, como uno de los puntos más graves de esta iniciativa, que al final del día la podemos analizar en todos sentidos a nivel jurídico, las violaciones que tiene a tratados internacionales, las violaciones que tiene dentro de la misma Constitución y otras leyes secundarias, digamos, sino que el daño que tiene actualmente con la confianza y con lo que está haciendo el actual gobierno, pues es completamente adverso a esta parte de poder generar cierta productividad, de generar confianza, crecimiento económico, justamente ahora que tanto se necesita después de la crisis de COVID. Entonces, ese era mi comentario final. No sé, Guillermo, tú quieras decir algo y mientras voy viendo las preguntas, si hay algo que pueda comentar. Sí, adelante, Memo. Sí, pues mira, yo quisiera que no cerráramos este foro sin hablar un poquito del tema de la soberanía energética y de la seguridad energética, porque es un término que avienta mucho todos los días en la mañanera y en las conferencias. Yo soy de la opinión que la soberanía y la seguridad energética no están peleadas con llevar una buena relación comercial energéticos con tu vecino y con los inversionistas privados. Incluso yo soy del argumento que no la puedes alcanzar plenamente si no tienes una buena relación con tus vecinos. ¿Por qué? Porque algo tienes que importar. El grave error que yo veo del capítulo 8 que mencionó Mónica, de incluir lo de la propiedad de la nación, ¿no? Es que México estaba más preocupado por la historia de la expropiación petrolera de 1938 que analizar. Estábamos más preocupados por 1938 que en la realidad de la dependencia que tenemos de los productos que importamos de Estados Unidos para poder desarrollar nuestra industria energética. Y lo vimos muy claro con el tema del gas. Si México hubiera firmado un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, como la carta paralela que eventualmente firmaron Canadá y Estados Unidos, que asegurara el acceso no discriminatorio a ductos, transmisión, que estableciera reglas claras donde los reguladores no podían discriminar en contra de los vecinos y que no afectaran relaciones contractuales existentes, que fueran transparentes y que fueran equitativos, México tendría un mejor caso para asegurarse que todo lo que necesitamos para desarrollar nuestra industria eléctrica y la de hidrocarburos en México, Estados Unidos no nos las pueda negar. Pero preferimos establecer el capítulo 8, donde dijimos lo que todo el mundo ya sabía y nadie nos los iba a negar, que pensar que también tenemos una relación. Incluso, por ejemplo, te voy a dar un caso concreto, Pepe. La famosa refinería de Dos Bocas. Hay muchos petroquímicos que vamos a necesitar para poder desarrollarla. Necesitamos petróleo ligero para poder refinar nuestro petróleo que es alto en azufre, que es mucho más pesado. ¿De dónde va a venir ese petróleo ligero? Tenemos a Texas al lado, es lo más barato. Lo vamos a tener que importar. Si no quieres la refinería de Dos Bocas, bueno, pues usemos las refinerías de Houston que están a punto de cerrar. Muchas de ellas están cerrando porque dependían mucho del petróleo de Venezuela y de nosotros. Es mucho más barato comprar una refinería en Houston que crear una nueva en México. Podemos ser creativos. Hay muchas oportunidades para hacer negocio y para que los dos países se beneficien, pero tenemos que salirnos de la idea de que la soberanía energética implica cerrar las fronteras a importar cosas del exterior. Debemos hablar de que la idea es que tenemos que pelearnos con inversionistas extranjeros. Mira, otro ejemplo nada más rápido. Podríamos estar exportando gas natural juntos a Asia, usando la infraestructura que se ha construido, que está saliendo de Texas, el gas, podría pasar por México, que es mucho más fácil, por muchas razones regulatorias en Estados Unidos es muy difícil construir ductos que lleguen hasta California, llevarla al Pacífico y exportar México, la CFE y Estados Unidos juntos gas a Japón, a Corea del Sur.
No lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque creemos que lo importante es que nosotros estemos cerrados al comercio internacional de energéticos, que solamente nosotros produzcamos nuestras propias fuentes de energía. Y eso yo creo que es un error garrafal, porque en algún punto algo tienes que importar. O sea, aunque sea maquinaria si quieres. Y si no lo estableces bien en el tratado, lo que terminas generando son estas divergencias. Sí, peculiares formas de entender la soberanía tenemos en el mapa, ¿no? Perdón, Mónica, querías hacer alguna intervención, ¿verdad? A propósito de alguna pregunta. Adelante. Pues no, doctor, ya vi algunas de las preguntas, creo que ya hemos respondido algunas cosas, ¿no? Respecto a energía nuclear, por ejemplo, pues creo que no va dentro de la parte de energías limpias, es un tema complejo. Yo no, la verdad es que no tengo más conocimiento de energía nuclear. Y bueno, pues nada más decirles a todos que muchas gracias. No sé si nos pasamos unos minutos, pero no sé si ya terminamos o seguimos con preguntas. Sí, no, estábamos ya como en las reflexiones y respuestas finales. Y efectivamente, bueno, tenemos 4 minutos después de las 8 y pues solo para agradecerles a ti, Mónica, a Memo, por la generosidad de haber aceptado participar en este webinario. La verdad, bien interesante, con cuestiones poco conocidas y altamente con un acercamiento epidérmico y más retórico que real. Y creo que, al igual que yo, los asistentes estarán de acuerdo conmigo de que nos hemos llevado una información de primera y nos permite ver más claramente dónde estamos parados, ¿no? Y por supuesto, establecer como este panorama o las expectativas de qué es lo que viene en un tema altamente complejo y que requiere, como ustedes, visiones expertas, especializadas que nos den luz sobre el tema. Pues muchas gracias, Memo, muchas gracias, Mónica. Cuídense mucho, que sigan ustedes bien. A nuestros acompañantes en los 150 acompañantes que tuvimos en esta sesión, muchísimas gracias y cuídense mucho y nos veremos próximamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias.